El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Bueno, ya estamos en la Cita Agropecuaria. Está en comunicación Iván Ordóñez. Iván es economista especializado en agronegocios y recientemente han presentado los resultados, junto con Jorge Giacobbe, de un estudio de imagen que han hecho sobre los mitos del campo. Este estudio fue presentado en la jornada anual de Pronagro y la Asociación de Semilleros Argentinos en Salta. Y nos interesó mucho estos resultados, por eso lo convocamos para la Cita Agropecuaria. Bienvenido, Iván, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Acá estoy con Ángeles, también para que te comparte la mesa para conducir la entrevista. Iván, bueno, un estudio de imagen sobre los mitos del campo. Arranquemos por el principio. ¿Qué mitos detectaron ustedes que existen sobre el sector agropecuario que quisieron testear? Bueno, típicamente son muchos, tienen que ver con el aporte del agro a la economía nacional, en la relación del agro con la sociedad local, con el medio ambiente, cuál es la visión que tiene la sociedad argentina del productor agropecuario, sí, de nuestros principales cultivos, que son la soja y el trigo, sí, y una evaluación bastante segmentada, porque los resultados generales que tenemos para el total del país, Jorge Giacobbe, que es el encuestólogo que llevó a cabo el estudio, se encargó de que sean 2.500 casos a nivel país y que puedan ser segmentados por tamaño de población, por edad del entrevistado, por orientación política de los entrevistados, en fin, una serie de cruces que nos permiten analizar mejor por qué la sociedad respondió lo que respondió, ¿no? Ajá. Y digamos, pero por ejemplo, decir que el aporte del campo a la economía es un mito, me parece que es como agarrar un dato y ver si la gente lo conoce o no lo conoce, porque eso no es un mito, sí. Bueno, está el mito de que lo único que hace el agro es exportar y claro, que no genera empleo, por ejemplo. Claro, está bien. O el mito de que el trabajo en el agro es ingrato y mal pago. Claro. Entonces, esos mitos fueron, por ejemplo, desde el lado económico, algunos de los que salimos a testear. Claro. Obviamente la encuesta podría haber sido mucho más larga. Siempre que hablo con alguien tiene sus sugerencias de lo que le hubiera gustado mirar, pero hay un límite a las preguntas que uno le puede hacer a un entrevistado hasta que el entrevistado se aburra de la entrevista y quiera suspenderla. Entonces, para que la respuesta sea válida, no podemos contar una encuesta parcial, digamos, ¿no? Claro, perfecto. Entonces tuvimos que acotarla a una serie de temas. ¿Y cuál fue el gran resultado de la imagen del sector? Mira, Jorge, cuando mirábamos los resultados, pensó en la parábola del antihéroe, ¿no? Sí. ¿Y quién es el antihéroe? Bueno, es aquel que tiene motivos, digamos, loables, pero tiene metodologías recriminables, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho, cuando hablo del antihéroe, pensar en Bruce Willis, en las películas de Bruce Willis, que él era el héroe que salvaba el día, digamos, pero lo hacía quejándose, todo le molestaba, ponía mala cara, era maleducado, etcétera. Entonces era un héroe, pero no con las características que uno espera de un héroe. Bueno, claro, eso es un poco lo que saltó, ¿no? Y una idea de que existen en el mundo del agro víctimas y victimarios, ¿no? Donde los productores rurales son victimarios, los trabajadores rurales son víctimas, donde la soja es un victimario y el trigo es una víctima. Esta idea de que hay buenos y malos es una parte muy importante de cómo la sociedad mira lo que pasa en la ruralidad, ¿no? Claro, perfecto. Eso se manifiesta, por ejemplo, en que los trabajadores del campo tienen el doble de imagen positiva que los productores agropecuarios, y solamente 1/5 de la imagen negativa. O sea, el productor agropecuario tiene imagen negativa 30%, mientras que el trabajador rural un 6%. Ajá. Entonces, está esta idea de que el trabajador rural es una víctima y el productor es un victimario. Y cuando uno le da libertad al encuestado y le dice, ¿por qué no me definís con una sola palabra a los trabajadores del campo, no? Muy, muy grande,
te dicen laburantes. Pero después todos los otros adjetivos son adjetivos un poco terribles, ¿no? Esclavos, sacrificados, explotados, pobres. Y cuando le pedimos que nos definan con una sola palabra al productor rural, es verdad, muy grande aparece la palabra trabajadores. Eso quiere decir en la nube de palabras que se repitió muchas veces, ¿no? Sí. Aparece la palabra trabajadores, pero después todos los otros adjetivos son terribles y también aparecen muy grandes. Oligarcas, especuladores, explotadores, avaros, garcas, egoístas, empresarios llorones, aprovechadores, terratenientes. O sea, esto es darle libertad. La gente no tuvo ninguna instrucción. Se le preguntó, defina usted con una palabra al productor agropecuario. Claro. Y pensaron en eso. Bien. Iván, y a vos, digamos, por supuesto que me imagino que esta imagen negativa, porque la conclusión del estudio fue que la imagen es bastante negativa, ¿no?, sobre el sector agropecuario por parte de las sociedades más urbanas. Correcto. Y no solamente de las sociedades más urbanas. O sea, uno tiene el prejuicio, la idea, sí, de que aquellos que están más en contacto con la producción agropecuaria tienen una visión muy distinta. Y no quiero adelantar muchos resultados, pero lo que se corrobora es que no. Ajá. Digamos, que el 9 de julio no piensan muy distinto que en el barrio de Palermo, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Claro. Había un tamaño de ciudad de corte que era 30.000 habitantes, ¿no? ¿Ahí hubo una diferencia? Disculpa, ¿me podrías repetir? No, digo que aparentemente como que hubo un corte en las ciudades de 30.000 habitantes, ahí había una diferencia en las respuestas, en la percepción. Claro, eso es lo que te comentaba, que las ciudades de menos de 30.000 habitantes, como podría ser un Carlos Casares, no sé, se me vienen a la mente muchas, ¿no? Sí. Un Trenquelauquen, un Salsipué, Insurgente, qué sé yo, las respuestas no son muy distintas. Ah, no son muy distintas, claro. Mira. Hablas de las ciudades de más de 500.000 habitantes. Claro. Y digamos, esta imagen negativa del sector, me imagino que es multicausal la causa, pero esto viene de hace muchísimos años como de una tradición de campo versus ciudad, en medio como un histórico enfrentamiento. ¿Vos a qué se lo atribuís a estos resultados? Mira, concuerdo con vos. Muchas veces cuando tengo estos diálogos, la gente se centra en los últimos 12 años para explicar este fenómeno, y yo digo que no es así. Así que en ese sentido concuerdo con vos. Yo tengo varias hipótesis, ¿no? La primera hipótesis es que la sociedad argentina se urbanizó de una manera temprana y rápida. O sea, cuando el país, cuando la Argentina empieza a conformarse como lo que nosotros hoy conocemos como Argentina, o sea, a partir de 1880, avanza en un proceso muy acelerado de urbanización, y para 1915, más o menos el 80% de los argentinos vivían en ciudades. Esto es clave. Sí. Entonces, el eje de la discusión pública empieza a virar, porque lógicamente, si uno vive en la ciudad, de lo que quiere hablar es de los temas urbanos. Sí. En la industria, los servicios, temas recurrentes de la urbanidad, ¿no? Eso te diría que es lo primero. Y lo segundo que pasó, en orden cronológico, es que más o menos alrededor de la década del 40 fue la última intervención pública abierta del agro en la vida social del país. Y después más o menos desde 1940 por ahí, el agro empieza a languidecer en su participación de la discusión pública, cada vez más, hasta el punto que el agro deja de hacer política, claro, y le hacen la política. Claro. La política es un juego de espacios. Cuando vos te retirás, alguien lo llena. Y el agro se retiró de la política argentina. Claro. Entonces, llenaron ese espacio, y en vez del agro ser el protagonista de su propia política, empezó a ser un testigo de lo que le hacían políticamente al agro. ¿Me explico? Sí, como que de alguna manera empezó a trabajar tranqueras adentro, digamos, sin importarle la cosa social, o como decías vos, sin importarle, digamos, quienes gobernaban el país o la parte política, ¿no? Correcto. Entonces, es verdad que hay una vuelta a la discusión pública del agro. Es innegable que a partir de la 125, distintos actores del agro hacen una vuelta a la arena pública. De hecho, uno de los primeros resultados de eso fueron los famosos agrodiputados. Sí. Pero claro,
pretender que después de más de 70 años de abandono de la cosa pública, el agro vuelva, encima de una posición defensiva como fue la 125, y sea exitoso en sus objetivos, en menos de una década, es ser demasiado exigente. Claro. Por ejemplo, yo no soy tan agresivo con el proceso que se inicia a partir de la 125, que muchos califican de decepcionante, todo lo relativo a los agrodiputados, porque, por ejemplo, todos los funcionarios de agroindustria desde el cambio de gobierno surgen de las rutas. Claro. O sea, uno los ve y son productores que la 125 están en las rutas. Entonces, es un proceso muy lento donde el agro tiene que compatibilizar sus tiempos internos con los tiempos de la política y de la sociedad, que no necesariamente son los mismos. Y darse cuenta que esto no es una carrera de 100 metros largos, es una maratón, donde lo que cambió es la necesidad de operar en la realidad. Sí. Sí, como que es una carrera de largo aliento. Acá en la conclusión del estudio que ustedes dicen que el agro necesita una estrategia cultural, comunicacional y política. Por lo pronto, y dice el campo debe crear muchos más líderes comunicacionales que slogans. Lo que se necesita por lo pronto es una unidad, ¿no? Que evidentemente la atomización de tamaño y de actividades y de expresión geográfica es una complicación para un agro unificado en un solo mensaje, ¿no? Ni hablar, y hay heterogeneidad de producciones, y dentro de un sistema de valor hay intereses contrapuestos entre distintos actores. Negar esas cuestiones es no entender la complejidad de los dilemas que enfrentamos. Ahora, por un lado está, actuar desde el mundo privado, que es un poco lo que estaba describiendo vos, que tiene que ver con un tema cultural, comunicacional, muy complejo. Y otra cosa también es que el agro tiene que dejar de mirar la política como algo oscuro, de lo cual no tiene que formar parte. Claro. O sea, que hayan habido una determinada cantidad de actores que hayan entrado en la política no quiere decir que la visión del mundo rural de la política haya cambiado. La siguen viendo como algo básicamente ajeno. Claro, bueno, como dice Jorge Jacobe, legislativo. Claro. O sea, el agro vio la oportunidad de acercarse a la política nacional desde lo legislativo. Claro. Y Jorge lo que explica es que eso no es suficiente, que el agro tiene que tener una estrategia ejecutiva, claro, además de legislativa. Y la estrategia ejecutiva tiene que ver con disputar lugares de poder muy concretos. Jorge explica que más del 80% de los municipios del país son municipios con características rurales, o sea, de menos de 30.000, menos de 50.000 habitantes, desperdigados, etcétera. O sea, el agro puede apostar por crear una generación de intendentes que eventualmente se transformarán en una generación de gobernadores y que dentro de 10 o 15 años alguno de ellos podrá aspirar a la presidencia. Es una estrategia ¿de qué? De largo plazo, de maratón. Y en el medio, no pensar que el objetivo es lo único que mide el éxito, sino que el proceso es un éxito en sí mismo. No sé si me explico. Sí, perfecto. Muy interesante, Iván. Y bueno, ¿y cómo fue, la evolución de esta? ¿La encuesta fue encargada por esta gente de Salta? ¿Por la Asociación de Semilleros? No. La encuesta fue algo que hicimos a partir de nuestras inquietudes, sobre todo de mi lado. Ajá. O sea, vos te preguntarás por qué un economista está interesado por estos temas. Bueno, porque después de más de 8 años de estar involucrado con el sector, cada vez me daba cuenta más que la rentabilidad del agro no se determinaba adentro de la tranquera, sino afuera de la tranquera. Claro. Entonces, viste, si nos abrían el grifo de las exportaciones, si nos lo cerraban, si nos ponían impuestos, si nos lo sacaban. Esas cosas al final terminan siendo tan o más importantes como si somos productivos o no adentro de la tranquera. Claro. Entonces, por eso esta inquietud. Entonces lo arrancamos con Jorge al estudio y tuvimos la oportunidad de presentarlo allá en Salta, y la recepción fue, la verdad, que bastante buena, porque los productores, por lo menos los salteños, en vez de pelearse con los resultados de la encuesta,
agarraron y dijeron, no, bueno, vamos a tratar de entender por qué la sociedad piensa esto. Claro, claro. No, muy... Que creo que es la óptica correcta, claro, ¿no? Y además muy al lugar porque... con el resultado. Muy al lugar porque siempre uno como que se pregunta, ¿no? Si en los números se demuestra de que es el motor de la economía, que es digamos, lo que tracciona el resto del país, ¿por qué siempre se percibe, como decís vos, de una manera tan pobre y tan negativa, cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos estar orgullosos del campo que tenemos, ¿no? Así que bueno, muy interesante, Iván, este estudio, y gracias por explicarnos esto que estamos hablando ahora. No, un placer y estoy disponible siempre que quieran charlar. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Un saludo a todos. Adiós. Bueno, y así pasaba la cita agropecuaria Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios, que junto con Giacobbe hicieron una encuesta en la cual estudian los mitos relacionados con el campo.